Te doy un par de datos. En Estados Unidos, la economía doméstica norteamericana en un 80% está controlada por los mayores de 50, por los seniors. En muchas ciudades de Europa ves más muletas, sillas de rueda que cochecitos de bebé. El crecimiento negativo que vos comentaste de Buenos Aires, bueno, Japón desde el año 2017 viene perdiendo entre 200 y 250.000 habitantes por año. España, independientemente del impacto de la pandemia, ya está en tasa de crecimiento negativo. En Estados Unidos, 10.000 personas por día, y esto va a suceder hasta el 2030, cumplen 65 años, que son los famosos baby boomers. Fíjate, o sea, esto es dato duro, esto es lo que está ocurriendo. Esto, mira, yo era de los estudiantes de medicina que ya antes de recibirse sabía a qué nos íbamos a dedicar. Por lo cual en ese momento, y te estoy hablando hace más de 30 años, escuchaba a los especialistas en envejecimiento, en geriatría, en gerontología, y nos hablaban del futuro. Bueno, hoy el futuro llegó. Gracias primero por dedicarme un rato. La verdad que estuve viendo algunas entrevistas que diste en TN y leyendo un poco, y este es un tema que me apasiona, con el que no me cruzo ahora, porque en realidad vengo de gestionar una ciudad como Vicente López que tiene algunas características similares a la ciudad de Buenos Aires, en su estructura demográfica, digamos, y en la presencia de mayores que la habitan y que además son propietarios. Eso plantea características y particularidades especiales. Espera que estoy cambiando acá la pantalla. Ahí estamos. Así que nada, me interesa mucho el enfoque, así que si te parece, arrancamos con algunas preguntas. Primero, para tener una idea general, cuando miramos hacia adelante, ¿hasta qué edad podemos hoy imaginar que vamos a vivir los porteños con nuestra calidad de vida, con nuestra conformación? ¿Qué se espera de acá adelante inclusive? ¿Qué estás viendo en eso? Mira, dos observaciones importantes en este sentido. La ciudad de Buenos Aires, en términos demográficos, es una ciudad, y digo en términos demográficos, es una ciudad de personas mayores. Prácticamente una de cada 4 personas tiene más de 60 años, y además es la unidad territorial que reúne la mayor cantidad de centenarios, o sea, personas mayores de 100 años o más. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que hoy las tendencias, las estadísticas nos están mostrando que, por ejemplo, en un territorio como la ciudad de Buenos Aires, donde hay saneamiento, donde hay sistemas sanitarios, donde hay cierto acceso a seguridad y a alimentos, donde se dan estas cuestiones de la sociedad moderna del día de hoy, hoy sabemos que de 4 personas que tienen 80 años, 2 van a llegar a los 85, otras van a llegar a los 90 y una va a llegar a los 95 años. De los de mi edad, los que estamos entre los 50, 56, 55 años, la mitad de nosotros, la tendencia nos muestra que vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 95. O sea, esto es el dato duro que hoy, las proyecciones que hoy nos está mostrando la ciencia. Bueno, en eso es parte de lo que te comentaba, es similar a lo que me pasaba también en Vicente López, ¿no? Tenés como los servicios básicos son ciudades con baja mortalidad infantil por la misma razón sanitaria, digamos, y se da un fenómeno que es que en general son dos ciudades, obviamente, que tienden a envejecer. Si eso es bueno o es malo, lo iremos discutiendo ahora, ¿no? Pero de hecho, la ciudad de Buenos Aires está con una tasa de crecimiento demográfico negativa. Son más la cantidad de gente que fallecen que las que nacen. Entonces, eso define un tipo de sociedad. Ahora, ¿eso es bueno? ¿Es malo? Digo, no para el sistema previsional, que sabemos que es un problema porque el sistema de reparto requiere mucha gente ingresando al sistema para mantenerlo, pero como perfil de ciudad, más que un problema, es una característica, diría yo. No solo una característica, sino, como bien decías, un desafío. Y esto me parece que también lo interesante es ponerlo en un contexto. Esto no ocurre solamente en Buenos Aires,
Esto está ocurriendo prácticamente en todas partes del mundo. Latinoamérica, nuestros países, nuestra región, es una región altamente urbanizada y Argentina es un país netamente urbano. Prácticamente 9 de cada 10 personas vivimos en ciudades grandes, intermedias o pequeñas. Te doy un dato. En Brasil, donde estuve trabajando hace unos años, en Río de Janeiro, por ejemplo, el barrio de Copacabana, que uno podría establecer un paralelismo quizás con el barrio norte de Buenos Aires, la Recoleta, es la zona, el territorio geográfico más envejecido de Brasil, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el desafío de entender que la sociedad envejecida es aquella que no se adapta al cambio. Los que envejecemos somos las personas que vivimos y formamos parte de ese tejido social. La sociedad, digamos, de alguna manera tiene la obligación de adaptarse a ese cambio. Hoy, a ver, hay un punto muy interesante y hay que subrayarlo. En este sentido, vos lo pudiste implementar en Vicente López, que fue adaptar Vicente López a la red, incluirla en la red internacional de ciudades amigables de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, a mí me tocó trabajar bastante cercano en Ginebra, en la OMS, con esta iniciativa. Y es un mecanismo que de alguna manera nos permite, porque los desafíos y oportunidades que tiene una ciudad de como Buenos Aires es probablemente el mismo que tenga Río de Janeiro, que tenga New York, que tenga Madrid o que tenga Dublín en Irlanda. Por eso, esta posibilidad que hoy tenemos en la globalización de comparar, de ver lecciones aprendidas, que no se tratan de inventar la rueda, sino del famoso pensar global y actuar local, adaptarlo a nuestra realidad. Ok. Sí, la verdad que ese camino de trabajar desde Vicente López en ese sentido con la OMS, la verdad que nos funcionó un montón y es una de las ideas que quiero traer acá a la ciudad. Pero para los que están mirando, tratemos de definir primero algunos conceptos básicos, porque por ahí no todos los que miren esto van a tener la misma información. ¿A qué definís como nueva longevidad? ¿A partir de qué edad, digamos, se considera un adulto mayor? ¿Qué porcentaje de esa población hoy tiene la ciudad de Buenos Aires? Dame algunos datos de esos que nos ponen en sintonía desde la información. Hoy la nueva longevidad es de alguna manera una oportunidad. Es lo que estamos viendo con personas que no solo estamos viviendo más, sino que estamos decidiendo vivir diferente. O sea, hoy la etapa de la jubilación, que era esa exclusión, esa invisibilización que tenían las personas en determinado momento de la vida, cada vez empieza a borrarse porque cada vez hay más tiempo de vida por delante y esto significa oportunidad, oportunidad de hacer cosas que no pudimos hacer antes porque estábamos con otras prioridades como la familia, el desarrollo profesional o cual tenga que ser. La nueva longevidad de alguna manera implica un refoco no solo personal sobre cómo vamos a llenar de vida y de proyectos ese tiempo que tenemos por delante, sino un refoco social de cómo hoy las personas pueden seguir aportando, pueden ser incluidas en ese tejido social independientemente de la edad. Y acá un punto muy importante que me preguntabas, ¿cómo definir, cómo poner un punto de corte? La realidad es que hoy la edad cronológica ya no nos definen nuestros gustos, nuestras experiencias, nuestras ganas de hacer. Y uno empieza a tomar conciencia de esto en lo que se llama la mediana edad, los 40 y pico, donde ya tenemos algunas arrugas, donde ya nos salieron pelos blancos, donde ya nos trataron de señor o de señora. Y este es un punto muy interesante porque si uno se pone a pensar en edad cronológica, hay un punto de corte interesante, los 50 años, ¿no? La edad, la mitad del siglo vivido, el convertirte en un cincuentón, en una cincuentona, pero por sobre todas las cosas algo que va por dentro nuestro, que es el darnos cuenta que ya no somos jóvenes, pero que tampoco somos personas mayores. Y ese espacio, esa segunda mitad de la vida que arranca en esos 50 años y donde vos fíjate, Jorge, ahí estamos los de 50, los de 60, los de 70, los de 80, hasta mi abuela que vivió más de 100 años, va a ser la etapa, va a ser el espacio vital donde nos va a encontrar a la mayoría, por ejemplo, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces... Claro. Mientras te escuchaba, pensaba que tal vez la nuestra es una generación medio bisagra. ¿En qué sentido? Yo lo que veo hoy de mis hijos es que imaginan, si forman una pareja, formarla a partir de los 30. Las mujeres imaginan postergar su maternidad también después de los 30. Entonces, tal vez ahí ya hay un corrimiento de la vida
digamos, esa de producción y procreación, digamos, a 10 años arriba que la media que por ahí tu generación, la mía, los que tenemos 50 y pico, imaginábamos en los 20 y pico. Entonces, hoy, pero hoy ya se dio una longevidad mayor, una expectativa de vida mayor. Entonces, ese post jubilación, retiro y distancia de el haber sido padre, por ahí se da en un momento muy particular, es diferenciar inclusive las generaciones que vienen, que por ahí postergan ya todo, el arranque de ser padre, madre, etc. Completamente, completamente. Esto que vos comentás es un fenómeno, se han corrido las edades. Nuestras madres, nuestras abuelas tenían su primer hijo cerca de los 20 años, hoy la edad promedio del primer hijo está casi cerca de los 30 años. Está el tema del cambio de estructura familiar. Bueno, todo esto ha ido replanteando de alguna manera un modelo de vida que es el que viene del siglo XX, de la posrevolución industrial, donde había tres etapas muy definidas, ¿no? Una corta etapa de educación, una larga etapa de trabajo y una corta etapa también de jubilación o de retiro de un mercado laboral fundamentalmente caracterizado por un trabajo físico. De ahí el concepto, ¿no? Joven y fuerte para el trabajo. Bueno, hoy estamos en otra etapa. Hoy estamos en un siglo XXI, sociedad del conocimiento, de la información, como te decía, donde comparamos escenarios reales al mismo tiempo en distintas partes del mundo y donde, por otro lado, la educación ya se convirtió en algo continuo a lo largo de la vida, donde las edades se han corrido y donde de alguna manera se empieza a replantear un concepto muy interesante que es el de las transiciones de vida, ¿no? Los cambios, cómo nos vamos reinventando. Y esto claramente trae un cambio desde todo punto de vista. La longevidad, porque en definitiva estamos hablando de esto, como dice Pascal Bruckner, un filósofo francés, la longevidad nos cambia nuestro vínculo con la existencia. De ahí que la edad cronológica no nos defina, porque vos hoy, cuando hablas, y esto es algo que tenemos que hacer mucho más de lo que lo estamos haciendo, cuando hablas con personas mayores, y te debe haber pasado, Jorge, ¿qué te dicen? Yo me doy cuenta de la edad que tengo cuando me miro al espejo, porque yo por dentro me sigo sintiendo de 30 o de 40 años. Entonces, ese sentir 30 o 40 años oculta algo a lo cual hay que echarle más luz, que son los sueños, las proyecciones, los deseos que van por un carril diferente al que tiene la edad. Me parece muy interesante algo, es la primera vez que lo pienso, de lo que vos planteabas respecto de los conceptos de edad de retiro, que tenía que ver con una época industrial, más física, donde mucho de la economía estaba avanzada en tu capacidad física de hacer, y hoy el principal músculo, digamos, sería el cerebro, y entonces ahí hay una capacidad de seguir agregando valor, de seguir trabajando, que debería ser parte de la discusión de edades de retiro o no, o de cómo convive la posibilidad de seguir trabajando más allá de haberme retirado de otro tipo de trabajo. Creo que esa es una discusión hasta de marco legal, pero que es bueno ponerla sobre la mesa. Ahora, si tuviéramos que imaginar hacia dónde tiene que ir la ciudad, ¿dónde están las grandes oportunidades entonces con esta economía plateada, como le llaman algunos, ya que vos y yo peinamos canas orgullosamente y no las escondemos? ¿Hacia dónde debería ir la ciudad para que todo ese conocimiento, ese músculo, ese intelecto, esas ganas, esa vitalidad encuentren su camino y le den y transformen lo que es una descripción en una gran oportunidad, como es el ser una ciudad con mucha gente grande? Mira, la ciudad tiene, yo creo que tiene un momento de oportunidad muy interesante. Yo creo que lo primero, o el primer concepto desde mi punto de vista que tendríamos que tener es que tiene que ser una ciudad donde la edad no sea un limitante, un age neutral ecosystem, como se suele decir en inglés, ¿no? Un concepto donde la edad neutra nos permita tener posibilidades independientemente de la edad que tengamos. Y esto va a ser bueno para el chico de 18 años que viene de jugar al fútbol con dolor en la rodilla, para la mujer embarazada o para la persona mayor. Lo otro que me parece interesante es que esto nos tiene que brindar oportunidades. Como hablábamos, el modelo, digamos, productivo que viene de la revolución industrial parecería ser que te impone que después de tu retiro ya seas improductivo, ¿no? Que es también una forma de pensar como que todo menor de 65 años trabaja. Y esto no es así. Por lo tanto, me parece que ahí habría que posibilitar, dar oportunidad a que todas las personas, particularmente en este caso que hablamos, las personas mayores, tengan
la oportunidad de brindar, de dar ese conocimiento que tienen. Es la vigencia, que se define como la posibilidad que tenemos todas las personas de dar. Y en este sentido hay un concepto que vos introdujiste que es muy interesante, que es el de la economía de la longevidad. Un concepto muy nuevo. La Unión Europea recién planteó su primer reporte en el año 2017, y esto tiene que ver con todos los servicios, con las necesidades, con las demandas, con el emprendimiento que puede tener todo este grupo, como se suele decir, senior. Te doy un par de datos. En Estados Unidos, la economía doméstica norteamericana en un 80% está controlada por los mayores de 50, por los seniors. En muchas ciudades de Europa ves más muletas, sillas de rueda que cochecitos de bebé. El crecimiento negativo que vos comentaste de Buenos Aires, bueno, Japón desde el año 2017 viene perdiendo entre 200 y 250.000 habitantes por año. España, independientemente del impacto de la pandemia, ya está en tasa de crecimiento negativo. En Estados Unidos, 10.000 personas por día, y esto va a suceder hasta el 2030, cumplen 65 años, que son los famosos baby boomers. Fíjate, o sea, esto es dato duro, esto es lo que está ocurriendo. Esto, mira, yo era de los estudiantes de medicina que ya antes de recibirse sabía a qué nos íbamos a dedicar. Por lo cual en ese momento, y te estoy hablando hace más de 30 años, escuchaba a los especialistas en envejecimiento, en geriatría, en gerontología, y nos hablaban del futuro. Bueno, hoy el futuro llegó. Hoy estamos hablando de una realidad, y por otro lado estamos hablando de la tendencia que más va a modular el desarrollo social en la primera mitad de este siglo. ¿Y cuáles son las cosas buenas que nos trae ese envejecer? Vos decías, manifestabas algunas, pero me gustaría ponerlo y como contracara del otro aspecto. Nos cuesta un montón hablar de esto de envejecer. Parte del objetivo que tiene muchas veces esta charla es sacar algunos elefantes de abajo de la mesa, poner luz sobre algunos de los temas que no hablamos o que son incómodos. Y entonces iría por los dos extremos. ¿Por qué nos cuesta y cuáles son las cosas que mejoran con los años o las oportunidades que se plantean? Nos cuesta porque el envejecimiento no es un tema glamoroso. Y esto inclusive lo ves desde la formación de recursos humanos. Mis estudiantes de medicina, mis estudiantes de kinesiología, pocas veces se inclinan a especialidades vinculadas como la geriatría y la gerontología. Es un tema incómodo que hay que sacar del armario, si se quiere. Pero por otro lado, también me parece que en esta época donde se está hablando mucho de longevidad, corremos un riesgo, que es el de romantizar una etapa que, como digo, puede ser de muchas oportunidades, pero que también tienen desafíos. Envejecer, el proceso del tiempo, el devenir del tiempo en las personas no es algo binario, no es blanco o negro, son todos los grises que están en el medio, y esto involucra a los influencers con pelos plateados y largos que están sonriendo en la orilla del Mediterráneo, a las personas que están babeando y lamentablemente abandonadas en residencias, en los llamados geriátricos. O sea, el envejecer es todo lo que está en el medio. Ahora, hoy la evidencia, hoy la investigación científica nos está dando datos muy interesantes. Ejemplo, la jubilación. Vos jubilar a una persona, le cortás una identidad, le cortás un flujo financiero y le cortás vínculos y estímulos cognitivos. Hoy sabemos que el retiro favorece el declinar cognitivo de la persona. Sabemos que la creatividad aumenta también con la edad. Y esto hay estudios también muy interesantes. Nadie crea nada de la nada. Vos para crear necesitas experiencia, necesitas reflexión, necesitas contemplación. Y eso va con la edad. Las personas mayores en general suelen tomar decisiones más lentas, es cierto. A veces se distraen más, pero esto también tiene un correlato cognitivo. Son decisiones que son más asertivas y en el momento de contemplar, de analizar la información, esta distracción puede resultar también en una mayor precisión de la toma de decisión. A ver, pérdidas, sí, pérdidas se dan a lo largo de toda la vida, Jorge. Las hemos tenido desde que somos chicos, cuando de repente tuvimos que cambiarnos de la escuela por una mudanza de los padres, la tuvimos en la adolescencia cuando nos dijeron ya no te regalamos más nada para el Día del Niño, pues ya sos un grandote, son pérdidas. Bueno, quizás en la adultez mayor, estos duelos se hacen más continuos, pero también la experiencia vivida nos da más recursos de resiliencia para poder afrontarlos. Es un costo-beneficio como toda la vida. Me interesan dos aspectos de lo que recién tocabas que tiene que ver con el tema de la jubilación.
Uno es el concepto casi discriminatorio y generalista de plantear que un corte de edad obliga a alguien a jubilarse, cuando en realidad entonces hay una discriminación respecto del caso individual, del derecho individual, ya que está tan de moda, bastante de moda el concepto de respetar los derechos individuales. Sería bueno tener en cuenta que hay una característica discriminatoria, digamos, en el concepto de llegó cierta edad, todos se tienen que jubilar y que sea obligatorio. Pero además, la otra cara de eso es algo que me preocupa, que el otro día también hablaba con algún otro especialista, que tiene que ver con el tema de la disminución del estímulo, del desafío que significa el laburar, el paso hacia una nueva soledad, digamos que no es lo mismo que vivir solo, sino estar en soledad sin el desafío, sin el levantarte, sin el tener que superarte, sin la sana competencia, sin la pelea que se da en los ámbitos de trabajo. Creo que ahí hay todo un nudo sobre el que hay que trabajar, ¿no? Completamente. Dos análisis de esto que acabas de comentar. Yo estoy convencido, y somos muchos los académicos, los especialistas, que creemos que la jubilación es un concepto del siglo XX. O sea, hoy nadie, yo calculo que si vos preguntás a las personas jóvenes, nadie se imagina vivir de una jubilación como quizás lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Yo creo que la jubilación va a seguir existiendo, va a ser una transferencia del Estado, la llamada mínima, te va a dar algo, pero claramente vamos a tener que pensar, y esto es una pedagogía de la longevidad, en educar la planificación financiera. Las vidas están durando más que lo que duran las empresas y vivir cuesta dinero. Así que ahí o vamos a ahorrar más, o vamos a tener que ahorrar más, o vamos a tener que trabajar más. La realidad es que la mayoría de nosotros vamos probablemente a tener que trabajar más que nuestros padres y que nuestros abuelos. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que vos bien mencionabas, que es el de la soledad indeseada, si se quiere, que es, porque a ver, solitarios todos hemos conocido a lo largo de nuestras vidas y esas personas van a envejecer solas y van a envejecer muy bien seguramente, porque toda su vida fueron solitarias. El tema es qué pasa con esa soledad indeseada, que es la viudez, la separación o la jubilación, el retiro, ¿no? Entonces, acá me parece, hay unas cuestiones que hay que considerar. La soledad no es un tema de las personas mayores, no es de los viejos o de las viejas. La soledad está presente a lo largo de toda la vida. Y por otro lado, tenemos que enseñar a convivir con esa soledad, porque va a ser la mejor forma de afrontarla, de ser resilientes, pero también tenemos que enseñar a crear vínculos, a de alguna manera buscarlos y de alguna manera también elegirlos. Y este es un esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Pero, como yo suelo decir, a envejecer no solo se debe, sino que se tiene que aprender, porque forma parte de un fenómeno que es nuevo, es una nueva etapa. Vos fijate, yo ahora estoy en México. Cuando nací en el año 67, si bien yo nací y crecí en Buenos Aires, la ciudad, y estás de acuerdo conmigo, más linda del mundo, aquí en México la expectativa de vida en el año 67 era de 57 años. Hoy es de 78. O sea, este fenómeno de la longevidad es muy nuevo. Y los cambios sociales siempre van con un delay, con una demora, ¿no? Entonces, bueno, hoy la oportunidad que tenemos, Jorge, es que podemos ser partícipes de crear, de planificar, de implementar, de pensar nuestra propia longevidad, como individuos, como personas, pero también como sociedad. Mi experiencia es que hay una red ahí afuera sobre la cual podemos trabajar y tal vez sobre la que podríamos apoyar muchas de las políticas públicas hacia adelante, que es la organización de la sociedad civil, digamos, que puede ser un centro de jubilados, pueden ser clubes de retirados, pueden ser lo que fueran, donde se reúne la gente naturalmente, que son herramientas para evitar esa soledad indeseada, que además te permiten o me han permitido, en mi experiencia de gestión, identificar casos críticos de esa soledad indeseada y de cómo eso afecta a la salud, porque lo otro que hablábamos con ella es que esa persona que está sola, que no interactúa, que no se vincula, que no tiene el estímulo de la relación y el afecto, hoy ya se categoriza a nivel salud pública como un efecto similar al de consumir 15 cigarrillos. Me decía ella, debe ser uno de los muchos indicadores que habrá, pero tal vez ahí hay un temor, hay un mito, hay un issue sobre el que trabajar que tiene que ver con, ok, sigo cumpliendo años, sigo creciendo, estoy capaz, estoy activo, estoy inteligente, pero empiezo a sentirme solo y eso me afecta y me hace venir abajo. Y de nuevo, retiro,
esa nueva soledad, esa nueva realidad, cómo enfrentar y cómo trabajar, porque el recurso del Estado es limitado, tenemos que identificar efectores, actores de la sociedad civil que nos ayuden a cambiar algunos de estos paradigmas. Totalmente de acuerdo. Mira, la nueva longevidad, me preguntabas hace un rato, es el empoderamiento, es el empoderamiento del ciudadano. A mí me ha tocado, por mi experiencia, por mi recorrido, trabajar en organismos multilaterales, trabajar en gobierno nacional, en el sector privado y la sociedad civil. Y yo estoy convencido que no solo la nueva longevidad, sino esta etapa que estamos viviendo es la etapa de la sociedad civil. Ahí es donde está que las personas mayores puedan generar el cambio. Y ahí un recurso que es fundamental y que generalmente no se hace, ¿no? Que suele ser la visión del helicóptero, tomar la decisión desde arriba hacia abajo. Lo que necesitamos hacer, y hay experiencias exitosas en otros países, es escuchar a las personas mayores, preguntarles qué es lo que necesitan, que vos fijate, Jorge, es lo que no se hizo en la pandemia, ¿no? La pandemia es algo global y el confinamiento es política pública. Se los encerró diciendo los vamos a cuidar y los mantenemos encerrados. Y se nos estaban muriendo de soledad, de depresión, de angustia, de tristeza. Hay otros que la pasaron muy bien encerrados, pero mucho sufrimiento hubo por ese encierro. Entonces, no se les preguntó, necesitamos escucharlos, necesitamos preguntarlos. En medicina hay un dicho muy clásico que dice, si uno escucha al paciente, el diagnóstico sale solo. Y ahí vamos a tener la parte de la solución. La otra parte de la solución radica en involucrarlos en el cambio. Necesitamos meterlos. Te hablaba de prácticas exitosas. En Colombia existe el Consejo de Sabios y Sabias. La presidenta, María Conchita Ramírez, una queridísima amiga, 75 años, es una activista, pero impresionante. Y ellos no tienen voto en lo formal, en la toma de decisión, pero sí tienen voz. Y hablan desde nivel de presidencia para abajo. Necesitamos, de alguna manera, visibilizarlos, porque además, Jorge, es darnos visibilidad a nosotros mismos, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que la misma sociedad del día de mañana, por tener más arrugas, por estar quizás un poquito más doblados o tener más años, nos excluya. Y ese es un punto muy crítico. Empezaste a dar un ejemplo, que es este de poner escucha, o sea, que en nuestras políticas, conceptualmente, desde lo transversal, tengamos en cuenta esta mirada, como la podemos tener con otras realidades, como puede ser el tema de discapacidad o adicción, etcétera, pero empezar a tener una mirada desde los mayores, como ciudades, porque recién mencionabas un ejemplo país, pero como ciudades, ¿qué ciudades crees que están trabajando bien para ir a bucear ideas y experiencias en este sentido? Mira, hay varios ejemplos, más allá de ciudades que uno puede aplicar. A ver, las ciudades europeas claramente están en una avanzada desde el punto de vista de lo que es esta age neutral, de lo que es la idea de un concepto neutral con la edad. Podemos ver Madrid, podemos ver Helsinki, podemos ver París, podemos ver Londres. O sea, las ciudades europeas son realmente muy avanzadas en este sentido. Canadá tiene la red de ciudades amigables más extendida del mundo, te diría. Tenemos cuestiones para observar muy cerquita nuestro, en Uruguay, con lo que es el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que es una de las patas del estado de bienestar. Tenemos en Colombia, como te mencionaba, el Consejo de Sabios y Sabias, algo que perfectamente podemos implementar a nivel de ciudad. Y te voy a dar un dato que a mí me parece fundamental. Muchas veces uno dice, a ver, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer de bueno? No solo está en eso, que por ejemplo podrían ser estos ejemplos que te acabo de compartir, sino que lo que hay que hacer es dejar de hacer las cosas que estamos haciendo mal. ¿Qué noto yo que venimos haciendo mal históricamente? Primero, las personas mayores no se sienten involucradas en el cambio, como te dije, no se les consulta. Lo segundo, tenemos una atomización de esfuerzos. Y te lo pongo en estos términos. ANSES no habla con PAMI, PAMI no habla con Ministerio de Nación, Nación no habla con ministerios provinciales ni con ministerios, o sea, hay una atomización de esfuerzos que esto trae duplicación, gasto de recursos y todo lo que ya uno sabe, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay varias claves que radican en hacer pequeños ajustes, no en grandes cambios, no en grandes cambios. Así que bueno, yo creo que está todo ahí y como solemos decir, suele faltar voluntad política. Y lo bueno es que a vos te interese este tema, que lo podamos charlar y que escuches a personas que estamos metidas o consustanciadas con esto, que no es un tema, ¿eh? Esto es una causa, esto es algo que uno trae adentro, ya sea por temas familiares o por intereses, pero esto es una causa.
Sí, sí, además yo creo que es un destino inevitable, o sea, hacia ahí vamos individualmente y como sociedad cada vez de manera más marcada, y la tarea de quienes tenemos responsabilidades es tratar de leer hacia dónde estamos yendo e identificar los nuevos escenarios, las oportunidades que vienen y las complicaciones que vienen con esas nuevas realidades. Yo no estoy acá para describir, estoy para tratar de hacer y transformar, y creo que la ciudad debería ser un modelo, un faro, en este sentido respecto de la política de mayores en la Argentina. Y de nuevo, creo, sí, en lo que vos decías recién, creo que la Argentina tiene una duplicidad de roles y funciones a nivel nacional, provincial y municipal, donde tal vez tenemos que ir dejando en las órbitas superiores parte de la discusión de la conceptualización general, pero después poder actuar localmente. O sea, la verdad es que la vida, como vos decías, la gente elige vivir en ciudades, entre el 8 y 9 de cada 10 personas en nuestro país viven en ciudades de distintos tamaños, con lo cual lo que no resolvemos en la ciudad no se resuelve. Y en general la capacidad de gestionar desde cerca, desde gobiernos locales, aunque sean grandes, como es el de la Ciudad de Buenos Aires, plantea grandes oportunidades para esto. Así que yo veo esto como una gran oportunidad, una característica, pero ahí afuera, como vos decís, cuando los escuchás, es mucho más lo que tienen para dar y lo que quieren seguir dando que lo que están para pedir. Los mayores están para darnos mucho más que lo que necesitan de nosotros. Obviamente es un momento económico complejo donde todo está cruzado por una crisis, donde claramente el concepto de jubilación económicamente no alcanza, pero si dejamos de mirar eso solo y vemos al individuo y su capacidad de dar y hacer, me parece que hay grandes oportunidades. Sí, sí, mira, ahí hay un par de ideas interesantes. La primera, que no le pusiste el nombre, pero que la subrayaste, la posaste por ahí, que es la intergeneracionalidad. O sea, las sociedades siempre fueron multigeneracionales, siempre tuvimos muchas generaciones, pero ahora tenemos una posibilidad que es de mezclarlas, de la solidaridad. Los dos dan, los dos ganan, y eso es intergeneracionalidad. Y lo otro son los recursos que hoy tenemos. Mientras hablaba, recordaba una consultoría que hice para el Banco Mundial hace más de 10 años, donde pedí un georreferenciamiento de las comunas en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, por ejemplo, hablando de esto, de la intervención, quedaron explicitados muy gráficamente dos tipos de intervenciones, ¿no? Por un lado tenemos el corredor de lo que es Barrio Norte, Recoleta, Palermo, que es la proporción o son las comunas que tienen mayor cantidad de hogares unipersonales, o sea, personas mayores que viven solas. Ahí hay una intervención muy definida que va hacia justamente esto que veníamos hablando. Y después tenés otro corredor que es la cuenca Matanza-Riachuelo, de esas comunas, que además es muy interesante porque no solo son las comunas donde hay mayor proporción de hogares con personas mayores que tienen una necesidad básica insatisfecha. O sea, ahí hay otra intervención ya desde lo estructural, desde la infraestructura. Pero lo más interesante, Jorge, es que hay un documento que es público, que era del defensor de la ciudad, donde mostraba cómo esas comunas tenían mayor tasa de infección, de enfermedades infectocontagiosas, de enfermedades respiratorias, porque la contaminación estaba en las tres capas, suelo, aire y tierra, y superficie, ¿no? Y agua, donde, por ejemplo, los porcentajes de violencia eran más altos, la infección por HIV o por tuberculosis era más alto, y todo eso está. O sea, son datos que tenemos, con los que contamos. Hay que ajustar simplemente la intervención en el caso de las personas mayores, porque hay otro concepto. El ser mayores es crear diversidad. No hay dos viejos o dos viejas iguales. Y no está mal decir viejo o vieja, está mal el adjetivo que uno habitualmente escucha o que se le coloca después, ¿no? Pero bueno, me parece que hoy tenemos toda la posibilidad de poder actuar. Para que ahí me abriste un capítulo que me parece súper interesante, que es cómo denominamos, viste que en la Argentina nos encantan los eufemismos, vamos Sí. cambiando de palabra para realidades que son las mismas o a veces más dramáticas, pero vamos endulzando. Sí. Y en este tema de los mayores, he pasado por ya, en mi rol desde lo público, por distintas definiciones, ¿no? Adultos mayores, tercera edad, abuelos, jubilados. ¿Cómo tenemos que hablar respecto de la vejez, la mayoría de edad, ¿qué? Desde el ¿Cómo? punto,
Más Desde el allá punto de de cómo lo vista, toma el otro, ¿no? Porque después hay un tema de cómo el otro lo toma siempre. exacto. Mira, desde el punto de vista colectivo, son personas mayores. Son personas mayores. Desde el punto de vista individual, son Juan, Pedro, Rosa, María. Son personas como todos nosotros, con una historia. Hemos crecido, nos hemos enamorado, hemos trabajado, estudiado, sufrido, amado. Son personas. Eh, Jubilado, aquel, digamos, que se jubiló de un trabajo formal y solamente se jubiló de ese trabajo. Esa persona sigue teniendo seguramente sueños, proyectos y demás. Abuelos, no todos son abuelos. Y si son abuelos de sus nietos. ¿De acuerdo? El viejo o vieja, en nuestra cultura, es cariñoso. O sea, depende si vos decís viejo sabio o viejo de mierda. O sea, claramente el adjetivo que uno pone atrás es lo que condiciona, ¿no? Y después, mira, te cuento rápidamente una anécdota. Yo hice mi trabajo de tesis doctoral en zona rural de España, en la zona de Salamanca. Y allí la gente muy tosca, muy básica, pero muy noble, te saluda como ala, ala, te dicen, ¿no? Y yo, claro, al principio me sorprendí y después empecé a hacer una encuesta. Yo decía, el ala, ¿es un hasta luego o al carajo? Y todos me decían, depende de la entonación. Depende. Depende de la entonación. Entonces yo decía, o me están mandando a pasear o me están hasta la próxima, ¿no? Pero por eso te digo, yo creo que todo tiene que ver con la entonación, con el modo, con el lenguaje corporal, ¿no? Pero cuando les preguntas a las personas mayores, y por ejemplo, yo esto se lo digo mucho a mis estudiantes, no los traten, no los tuteen, no los tuteen, trátenlos de usted. Cuando nosotros seamos mayores, posiblemente no nos moleste el tuteo, pero que en todo caso sea esa persona mayor la que te dice, trátame de vos. ¿No? Claro. Pero no uno sin conocer, sin confianza, decirle, hola José, ¿cómo te va? Y José tiene 85 años y es la primera vez que lo veo en mi vida. Eso no va. Bien. Bueno, Diego, te agradezco mucho la charla. Para mí ha sido muy, muy enriquecedora. Seguramente habrá cosas que podamos plantearnos como desafíos en el futuro. La vamos a seguir. Me gustaría después en algún momento compartir algunas ideas específicas y concretas contigo para ver qué pensás de la misma, pero sin duda yo creo de nuevo que lo que a veces se describe como un problema dramático, que es este concepto de una ciudad que envejece y que tiene, o una sociedad que envejece, yo creo que plantea inmensas oportunidades para una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que tiene una particularidad. Como yo siempre digo, la ciudad de Buenos Aires no tiene energía renovable, la ciudad de Buenos Aires no tiene el campo, no tiene vaca muerta, la ciudad de Buenos Aires tiene gente, tiene capital humano de distintas edades, y todos tienen mucho para darnos, y aprovechar ese capital humano que habita, que vive, que pulsa, y que le da característica a la ciudad de Buenos Aires, de la edad que sea, me parece que es una inmensa oportunidad. Totalmente, Jorge. Yo te agradezco a vos la oportunidad, pero por sobre todas cosas el interés, porque muchas veces nos encontramos que los tomadores de decisión son los que no ven las oportunidades, y yo ya te habrás dado cuenta, donde muchos ven amenazas, donde muchos ven tsunamis, la marea gris, el tsunami, la bomba de la demografía, yo solo veo oportunidad. Así que un gusto haber compartido esta charla. Muchas gracias, un abrazo grande. Chao, Un chao. abrazo. Hasta pronto.